Pueden sentarse, por favor. Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5822 del año 2017, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por José Antonio Carrillo Catalán y Saturnino Carrillo Catalán contra el Consejo Municipal de la Municipalidad de San José del Golfo del Departamento de Guatemala. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. En el amparo quedó señalado como acto reclamado el punto tercero del acta 59-2016 del Consejo Municipal de San José del Golfo, de fecha 15 de diciembre de 2016, por medio de la cual dicho órgano municipal acordó autorizar la licencia de construcción de infraestructura que soporta la colocación de antena de transmisión de señal y telefonía celular y transmisión de datos en propiedad de Juan Antonio Castellanos Morales en Aldea La Choleña, en virtud de contar con la resolución de impacto ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, de la cual afirman tuvieron conocimiento los amparistas el día 7 de abril de 2017, porque la autoridad impugnada emitió lo siguiente: realizar acciones que están a su alcance para el resguardo de un medio ambiente sano y mantener el equilibrio ecológico, y realizar la consulta de vecinos previo al otorgamiento de la licencia de construcción de la infraestructura que soporta la colocación de antenas de transmisión de señal de telefonía celular y transmisión de datos en la propiedad registrada a nombre de Juan Antonio Castellanos Morales, persona que actúa como presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo. El juzgado 11º de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 24 de octubre de 2017, consideró: la juzgadora, en primer término, estima que se debe establecer si en el amparo se cumplió con los presupuestos de procedibilidad, toda vez que de su observancia depende que se entre a conocer el fondo del asunto, por lo que del análisis de las actuaciones y de los presupuestos procesales que deben ser observados en el planteamiento del mismo, tomando en cuenta que la capacidad procesal debe entenderse como la que tiene toda persona en el libre ejercicio de sus derechos para litigar y para ser parte en determinado proceso, necesita tener una capacidad más específica, la denominada legitimación procesal, que consiste en ser titular activo o pasivo de la relación jurídica deducida en el proceso, la que en el amparo está determinado por el acto que se reclama, el cual es el vínculo entre quien lo provoca, autoridad denunciada, y en quien recaen sus efectos causando un agravio, el postulante o amparista. En virtud que en el proceso constitucional de amparo la legitimación activa debe entenderse como la aptitud que tiene la persona para acudir a solicitar la protección constitucional referida, siendo condición necesaria que exista en el postulante un interés legítimo, el que se manifiesta en pretender la reparación del perjuicio que indica ha sufrido por el acto reclamado, que vulnera sus derechos o menoscaba su patrimonio, como lo regula el artículo 8 de la ley de la materia, al indicar: el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. En ese orden de ideas, el proceso de amparo tiene carácter personal que se determina desde su planteamiento hasta la sentencia, cuyo efecto, en caso de ser otorgada la protección solicitada, se circunscribe con exclusividad al postulante o accionante, dejando sin efecto el acto reclamado únicamente respecto a él. De lo antes indicado, salvo los casos en los que se acredita la representación que se ejercita, como en el de personas jurídicas o en el del mandatario judicial, nadie puede plantearlo en nombre de otras personas, por lo que no existe acción popular.
Los postulantes al respecto indican que fundamentan su legitimación activa en su calidad de ciudadanos guatemaltecos y vecinos del municipio de San José del Golfo, departamento de Guatemala, considerando que deben activar la justicia constitucional para restablecer sus derechos vulnerados y promueven la acción de amparo para buscar solución a los problemas locales que atañen a su comunidad. En ese sentido, se establece que José Antonio Carrillo Catalán y Saturnino Carrillo Catalán adolecen de legitimación activa para plantear el presente amparo, solicitando protección para la comunidad de la aldea La Choleña del municipio de San José del Golfo, departamento de Guatemala, toda vez que no tienen legitimación para interponer amparo en defensa de derechos o intereses difusos, conceptualizados estos como los que pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos en cuanto a integrantes de grupos, clases o categorías de personas ligadas en virtud de la pretensión de goce por parte de cada una de ellas de una misma prerrogativa, de forma tal que la satisfacción de fragmento o porción de interés que atañe a cada individuo se extiende por naturaleza a todos, del mismo modo que la lesión a cada uno simultánea y globalmente a los integrantes del conjunto comunitario, lo cual es potestad exclusiva del Ministerio Público y del Procurador de Derechos Humanos de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, toda vez que en los expedientes acumulados 265-2016 y 268-2016, la Corte de Constitucionalidad hace alusión a la legitimación activa indicando que tiene sus excepciones cuando se refiere a actos, omisiones o amenazas que afecten a la totalidad de los habitantes o a la institucionalidad del Estado, ampliando su competencia constitucional para conocer denuncias o violaciones al orden jurídico establecido, pero por la trascendencia institucional que puede afectar el funcionamiento normal de órganos de carácter supremo o que tiene relevancia respecto de todos los habitantes de la República de Guatemala. El incumplimiento del presupuesto de legitimación activa imposibilita a este tribunal entrar a conocer el fondo del asunto, motivo por el que el amparo debe denegarse, haciendo las demás declaraciones que en derecho correspondan. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: deniega por improcedente el amparo promovido por la entidad, así lo dice, José Antonio Carrillo Catalán y Saturnino Carrillo Catalán, en contra del Consejo Municipal de la Municipalidad de San José del Golfo, departamento de Guatemala, por lo considerado. No se condenen costas del presente amparo los postulantes. Se impone multa de 1,000 quetzales al abogado director Juan Jeremías Castro Simón, que deberá hacer efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que la presente sentencia quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes en este acto cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, Saturnino Carrillo Catalán, representante común, quien actúa por esta única vez con el auxilio del abogado Vidal Iscoy Vázquez. Me informan que ambos compartirán el tiempo. Pueden hacerlo, por favor. Sí, muy buenos días, honorables magistrados, personas aquí presentes, tengan buenos días. A mediados del mes de septiembre del año 2016, percatamos que estaban haciendo una construcción en la aldea
y empezamos a investigar de qué se trataba dicha construcción que estaba construyendo una empresa, y nos dimos cuenta que era para construir una antena telefónica. Empezamos a investigar si la empresa contaba con todos los requisitos legales y nos dimos cuenta que la municipalidad le había otorgado el permiso, la licencia de construcción, pero también investigamos que la empresa no contaba con el permiso de medio ambiente. A base de esas diligencias que he hecho y hemos hecho como vecinos, la empresa S.A. Torres Guatemala Limitada nos ha criminalizado. Habemos compañeros, 7 compañeros con procesos por parte de la empresa, especialmente mi persona. Llevo 6 procesos en diferentes juzgados civiles, municipales y Ministerio Público a causa de investigar el asunto legal. Quiero dar a conocer también que la municipalidad, por medio del alcalde, en ningún momento nos dio a conocer dicho proyecto. No fuimos consultados, como lo menciona el Código Municipal, que todos los vecinos tenemos derecho a ser consultados. También le hago mención, honorable Corte, que la empresa S.A. Torres ha trabajado también ilegalmente sin licencia. Y también hago mención que yo lo que velo es por el medio ambiente, por la salud. Y los vecinos tenemos miedo de que a un tiempo más adelante nuestra salud por esta construcción pueda ser vulnerada, y ya que la construcción está en un área céntrica de la aldea, pegada a nuestras viviendas. Solamente, honorable Corte, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Queda en el uso de la palabra el abogado Iscuy Vázquez. Muy buenos días, honorables magistrados, la parte procesal presente y público presente. Muy buenos días a todos, a todas. Pues acá estamos ante la Alta Corte para presentar y solicitarle la protección constitucional que nos atañe. Toda vez que el 24 de octubre del 2017 el tribunal constituido en Tribunal de Amparo, el juzgado de primera instancia civil, que resolviera improcedente el amparo que se presentó en su momento. En tal virtud me fundamento en los artículos 18 del auto acordado de la Corte de Constitucionalidad, el artículo 61, el artículo 28, el artículo 46, el artículo 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Quiero hacer mis acotaciones. Sabemos muy bien que el amparo pues no es una instancia revisora, sino que el amparo pues básicamente restablece los derechos constitucionales vulnerados, derechos humanos violentados, y eso es lo que queremos restablecer, que se restauren el derecho a la salud, el derecho a la vida. Eso es lo que se persigue y eso es lo que andamos persiguiendo en por medio de esta solicitud. Honorables magistrados, se queda acreditada la legitimidad tanto como activa y pasiva del apelante con que se actúa. Toda vez que el señor Saturnino Carrillo Catalán, él es vecino de la aldea choleña, vecino del municipio de San José del Golfo del departamento de Guatemala, también es ciudadano de origen guatemalteco, quien hace valer agravios e intereses difusos. Honorables magistrados, esta alta corte
ha resuelto mediante el expediente 461 del año 2014, en sentencia de fecha 7 de marzo de 2014, donde se tuvo ya por legitimada una persona quien hizo valer su interés difuso. Eso significa que al apelante hoy presente sí le asiste ese derecho de presentar esta argumentación. En ese quiero también señalarles como antecedentes que el día 21 de enero del 2016, la Municipalidad de San José del Golfo, por medio de su alcalde municipal, otorga la licencia de construcción de una estructura que soporta la colocación de antenas de transmisión de señal de telefonía celular y transmisión de datos, conocido como el poste para telecomunicaciones de la aldea Chorleña, el 21 de enero del 2016. Y como lo indicó el apelante, que ellos se dieron cuenta que iniciaron las labores, y como ellos pues han sido normalmente contralor del actuar del gobierno, pues ya se presentaron a la municipalidad a consultar qué se estaba construyendo. Y cuando se dan cuenta que lo que se construye, pues se estaba en proyecto, iniciando la construcción de un poste para la señal telefónica, y cuando se dieron cuenta que no existía el estudio de impacto ambiental correspondiente, y lo que contenía únicamente el expediente, honorable magistrados, únicamente una declaración jurada donde se indica que ya existe un trámite ante el Ministerio de Medio Ambiente de la autorización de esta supuesta instalación. ¿Será posible que el alcalde sí pueda asegurar con anterioridad de que ese estudio de impacto ambiental sí se le autorice? Me pregunto, ¿cómo podría asegurar entonces el alcalde de que sí se le iba a autorizar el estudio, que sí se le permita la construcción? El alcalde autoriza la construcción sin tener en manos el estudio de impacto ambiental correspondiente, derivado a que se dio cuenta que las comunidades, que ya se dieron cuenta que faltaba ese estudio. Entonces el consejo ya para el 15 de diciembre del mismo año, ya son 12 meses después, deciden por unanimidad anular la licencia de construcción. Y eso es lo que nos ataña, y eso es lo que nos hace estar acá, ese abuso de autoridad que existió en su momento. De lo dicho, pues hay copias en el expediente. Ahora, la obligación a la consulta. Los artículos 63, el artículo 64 del Código Municipal, y también el convenio número 169 de la OIT, también es imperativo al indicar que las autoridades están obligados a realizar una consulta para que exista una armonía en la comunidad, toda vez que el alcalde ya es de su conocimiento que las personas de la comunidad de San José del Golfo pues quieren hacer las cosas todo bien y siempre quieren estar tomados en cuenta, cosa que la consulta de buena fe nunca se realizó, hasta la presente fecha nunca se ha realizado. Es el caso que el mismo arrendatario, el mismo arrendante que cedió el espacio donde se iba a construir la torre, les manda una carta, una simple carta a la entidad propietaria del poste, les dice: por favor realicen los trabajos lo más, hasta decía, de una forma parcial, tal de que no se den cuenta los vecinos porque son problemáticos. O sea, este COCODE pues era electo por la municipalidad, y él es el beneficiario, en este caso, en recibir el pago de la renta. Ahora, lo que nos hace estar acá también, honorables magistrados, es respecto a la oposición a la instalación de la torre. Honorables magistrados, los vecinos se oponen, toda vez que tienen conocimiento que existen
varios estudios donde se indican que estas torres de señal telefónica sí transmiten radiaciones electromagnéticas dañinas para la salud. Tal vez ya no solo es para él, es para la comunidad, para los vecinos, para los hijos, para los nietos. Y eso es lo que él vela. En ese orden de ideas, honorables magistrados, en la misma comunidad, en la misma aldea, en su momento les haré llegar, existen 2 torres más, uno de la empresa Tigo y la otra de la empresa Claro. Están en los alrededores, no están dentro de la comunidad, no están dentro de la aldea. Y mientras que la torre que quiso o que ya construyó la empresa SBA Guatemala Limitada, sí lo hizo dentro, en el centro de la comunidad. La comunidad dice, no nos oponemos a la tecnología, pero que lo hagan en un lugar donde no nos afecte la salud. Si las otras dos empresas lo hicieron en las orillas, ¿por qué ustedes no lo hacen de la misma forma en las orillas? Porque hay terrenos baldíos en la parte alta donde haya mejor señal. No, pero ellos dicen que porque el GPS señaló que aquí tiene que ser y ahí se tiene que hacer. Y es por eso que han criminalizado a los vecinos, porque quieren instalar el poste en el lugar donde ellos quisieran. Honorables magistrados, quiero compartir con ustedes algunas entidades internacionales quienes han realizado estudios y recomendaciones respecto de la transmisión de las radiaciones que transmiten estas antenas. Por ejemplo, tenemos la Comisión Internacional de Radiación No Locinante, indica que es la más respetada y recomendada adoptar normas de seguridad que proteja a las poblaciones que viven en los alrededores de las estaciones bases y los usuarios de teléfonos móviles. Establece también un estudio realizado en el año 2002, hace 15 años, por medio de una encuesta de Santini y colaboradores en Francia. Indican que se encontró síntomas autorreportados en personas que estaban viviendo en los alrededores de estas torres de un radio de 300 metros. Dice que entre los síntomas eran la pérdida de memoria. Imagínense, ¿qué haremos con nuestros niños perdiendo la memoria por esta torre cuando sí se podía instalar en otro sector? Les provocaba vómitos, fatiga, dolor de cabeza, alteración del sueño, y también similares se obtuvieron en Egipto, que se realizaron también encuestas, se realizaron también en Austria, se realizaron también en España, se realizaron también en Polonia o sea, hay varias encuestas donde se señala que sí existen daños, provocan daños estas antenas. También en la resolución... Abogado, en atención al tiempo, le ruego que en 2 minutos haga sus conclusiones. Muy bien. También la resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también indica lo mismo y señala que las radiaciones electromagnéticas sí también provocan daños. Están los móviles inalámbricos, antenas de telefonía, que también provoca daños para la persona. Honorables juzgadores, también la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo señala en sus principios, en el principio 10, principio 15, principio 17, principio 19, señala que también provoca daños a la salud. Pero que me quiero centrar únicamente, honorable juzgador, honorables magistrados, es respecto al principio número 15. Con su venia, quiero leerle la parte conducente. Dice, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. El principio de precautoriedad establece que es el concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública. Es decir, que el principio de precaución debe aplicarse cuando la evaluación científica no determina el riesgo con suficiente certeza. Como peticiones, honorables magistrados, que esta alta corte, al momento de analizar las actuaciones,
se declare con lugar la presente apelación de sentencia de amparo. En consecuencia, esta Corte revoque la sentencia venida en grado, en consecuencia dicte lo que en derecho corresponde. A esta Corte también le solicito en auto para mejor fallar, le solicite al Ministerio de Salud Pública que pueda remitir un informe respecto a los daños que pueda provocar, toda vez que él fue tercero interesado en el amparo e indicó que el Estado debe de velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Por último, respecto a la multa impuesta al colega Juan Jeremías Castro Simón, se les solicita con todo respeto, honorables magistrados, que se revoque, toda vez que el actuar de el colega Castro Simón ha sido de buena fe y ha prestado la asesoría de forma gratuita, y por lo consiguiente se solicita que se revoque. Y quiero dejar algo en claro, honorables magistrados: el actuar del apelante, que en su momento amparista, no es más que un objetor de conciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Iscoy Vázquez. La audiencia continúa con la intervención de la autoridad denunciada en el amparo, en este caso del Consejo Municipal de la Municipalidad de San José del Golfo del Departamento de Guatemala, por medio del alcalde municipal José Rocael Chamalé Enríquez, quien actúa con el auxilio del abogado Marvin Eduardo Alvarado Carrillo, y me informan que ambos compartirán el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Sí, muy buenos días, honorables magistradas, buenos días magistrados, honorable secretario. Para mí, pues, es un poco confuso esto, porque yo quiero que sepan, honorables autoridades, de que esta torre, pues, entraron en competencia los dueños de los terrenos de la torre, pues supuestamente le solicitaron primero a Saturnino el terreno y después a donde existe. Entonces ellos comenzaron a pelearse por el poder de la torre, que ya no se la dieron para que la colocara Saturnino en su propiedad, sino se la dieron al otro señor. Entonces nosotros como municipalidad, como el consejo, pues no somos ente rector para dar una autorización de una antena, más que eso le compete a Aeronáutica Civil. Nosotros más que todo damos las licencias de construcción basados en el dictamen del Ministerio de Ambiente. En este caso, lo que hacía el señor abogado, pues nosotros habían llevado una declaración jurada, se presentó el Comité de Derecho de Leña, un comité que lo presidía don Marcos Ochoa en ese tiempo. A petición de ellos nos reunimos con el consejo y nos pidieron que revocáramos la licencia mientras daban el dictamen, el Ministerio de Ambiente, el dictamen ya verídico, no con la declaración jurada. Procedimos a hacerlo. Como buen vecino, yo procedí a hacerlo porque estaban en lo correcto. Me dijo el señor Marcos Ochoa: fíjese que no tienen la resolución de ambiente, ¿por qué no espera que se la den? Con gusto, pero ya cuando me la den le dije: yo no puedo hacer nada porque es el ente rector. Yo como municipalidad pues doy la licencia de construcción, media vez el dictamen de ellos sea favorable. Pues lo hicimos. Yo ya no podía hacer nada a favor de nadie, porque si la Torres, de la empresa de las Torres, no le dio la torre a Saturnino para que la colocara en su terreno, sino se la dio al otro señor, que son propiedades totalmente privadas, pues yo no tengo competencia en eso. Lo que sí les digo, respetables autoridades, es de que he actuado bajo en ley, respetando la ley, soy muy respetuoso de la ley, y algo que yo no he recibido, algo que ellos a mí no me respetan. Hecho de eso, tengo prueba que se apropiaron del callejón Don Pedro, se llama el callejón Don Pedro, que es el acceso a todos los vecinos. Ahí me colocaron la antena por enojo de que no les dieron la antena a ellos, que se la dieron al otro, y que comenzaron a pelear. Se apropiaron de un pedazo de calle, que es el ingreso a los vecinos, lo circularon, rompieron el pavimento, rompieron tuberías de agua. Así, esos son los procesos que ellos tienen. Yo no les tengo ningún proceso, son procesos que ellos tienen porque sí han faltado el respeto a la ley. Honorables jugadores, yo ahí me quedo, le dejo la palabra a mi abogado. Por hacer uso de la palabra, entonces, el abogado Alvarado Carrillo. Gracias, honorables jugadores, muy buenos días, demás sujetos procesales, honorable secretario y público presente. Hay que separar, honorables juzgadores,
el tema de la acción de amparo y la legitimación activa en el presente proceso. El apelante del amparo hizo mención al derecho a la salud y el derecho a la vida, así como a la consulta de la comunidad. Quiero manifestar, honorables juzgadores, que conforme a los artículos números 63 y 64 del decreto número 12/2002, Código Municipal, las consultas a los vecinos es cuando el hecho va a afectar a una comunidad o a todo el municipio. En el presente caso no se dan ninguno de los supuestos contemplados en la norma para poder realizar la consulta, ni de buena fe, porque la ley no lo prevé. Imaginémonos que tuviéramos que pedir consulta a los vecinos por cada licencia de construcción en toda la jurisdicción municipal de cualquier municipio. La ley es clara y es tasativa que ésta se puede hacer una vez afecte los intereses generales del municipio y se cuente con el 10% de firmas de los vecinos. Extremos que en el presente caso y en el presente proceso no se da. Aunado a ello, el artículo 100, literal R, establece las licencias de construcción. En el presente caso, la municipalidad del municipio de San José del Golfo actuó conforme a la ley dentro del ordenamiento jurídico vigente y otorgó licencia de construcción para las bases que iban a soportar la estructura metálica del poste de transmisión de señal de telefonía inalámbrica celular. Dicha competencia, por ley, le pertenece a Aeronáutica Civil. Dicha competencia de estudio de impacto ambiental, por ley, le compete al Ministerio de Ambiente. En el presente caso, cumplidos los requisitos y en la práctica de nuestro sistema jurídico, las municipalidades, que no solo es el caso de San José del Golfo, mediante una declaración jurada de los representantes legales que solicitan la construcción de estas bases, aportando la solicitud del estudio de impacto ambiental ante el ministerio, adelantan o avanzan con el proceso administrativo y de construcción de bases. No así propiamente de la torre, porque es competencia de otro ente estatal. En el presente caso, honorables juzgadores, como bien lo mencionaba el alcalde, por la confusión que se creó en el municipio, el Consejo Municipal decide suspender la licencia en tanto no esté ese requisito sine qua non de la licencia del estudio de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente para la construcción propiamente de la estructura metálica sobre las bases. O sea, la Municipalidad de San José del Golfo única y exclusivamente dio licencia de construcción de bases, no de torre, ni de licencia, ni el estudio de impacto ambiental. Una vez se contó con el estudio de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente, pues el Consejo Municipal, teniendo ya el documento, bueno, continúen y sigue aprobada. Y se levantó la suspensión de la construcción de las bases. Aunado a ello, honorable juzgador, como lo establece el artículo 39, 41, 43 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, el primero de ellos, la propiedad privada; el segundo de ellos, protección de derechos de la propiedad privada; el tercero de ellos, la libertad de industria, no podíamos limitar el derecho que tiene el propietario de arrendar y de disfrutar de una renta con otra entidad privada al otorgarles un contrato de arrendamiento sobre su propiedad. Número 1. En representación de la comunidad no han acreditado tal extremo, por ende carecen de legitimación activa para poder actuar en nombre de la comunidad, cuando tal comunidad no les ha delegado tal representación. Segundo, derecho a la vida, que la antena provoca radiación. Sabido es, honorables juzgadores, que cada uno de nosotros porta un aparato celular que recibe y transmite señales. Pues cada uno de nosotros carga una antena. En Guatemala hay más de 50,000 torres de transmisión de datos.
ni la Organización Mundial para la Salud se ha pronunciado en relación a que si efectivamente este tipo de construcciones provocan enfermedades. El colega hizo mención de documentos, de estudios, de entrevistas, pero un estudio científico dado por la Organización Mundial de la Salud a la presente fecha no existe. Por tanto, el derecho a la vida no se está atendando, no se está poniendo en riesgo de los vecinos de La Choleña. Que se violenta su derecho de participación ciudadana, no se dan los presupuestos legales y no existe ningún tipo de violación al no haber convocado a la comunidad, porque lo que se dio fue una licencia de construcción de bases que iban a soportar el poste de telefonía celular. Aunado a ello, de la salud, si el ente rector, como lo es el Ministerio de Ambiente, otorgó la licencia y aprobó el estudio de impacto ambiental, tal violación no existe, honorables juzgadores. Es por ello que solicitamos a los honorables juzgadores se confirme la sentencia en virtud que fue declarada conforme a derecho y que el Consejo Municipal actuó dentro y conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente al otorgar una licencia de construcción y aprobar que la entidad CBA, con todos los requisitos legales y en virtud que se había cumplido con la autorización de Aeronáutica Civil para la antena, que se había aportado el estudio de impacto ambiental, a que ellos realizaran su construcción, misma que hasta la presente fecha se encuentra ahí instalada de una forma mimetizada, que significa que le ponen ramitas de color verde para que la misma se pierda entre los bosques, que es distinto a las frecuencias que nuestros celulares pues emiten y reciben. Es por ello, honorables juzgadores, que solicito que en virtud que el señor Saturnino Carrillo Catalán no puede arrojarse o atribuirse una representación legal de la comunidad únicamente por el hecho de ser vecino, únicamente por el derecho de ser ciudadano, es por ello que el Estado se organiza y conforme a los postulados de nuestra Constitución busca el bien común y no el particular. Gracias, honorables juzgadores. Muchas gracias, abogado Alvarado Carrillo. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparos y exhibición personal por medio del agente fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, amparista y partes procesales, público presente, tengan todos buenos días. Conforme al artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponde al Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de la ley. En acatamiento de dicho mandato, en el presente caso, el Ministerio Público comparte lo resuelto por el Tribunal de Amparo en sentencia de 24 de octubre del año 2017, en cuanto deniega el amparo solicitado en atención a lo siguiente. Si bien la amplitud para el otorgamiento del amparo es bastante extensa, hay que señalar que existen presupuestos que habilitan su procedibilidad. Entre ellos, uno de los principales es el de definitividad, y es el que establece el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En el presente caso se señala como acto reclamado el punto tercero del acta 59-2016 emitida por el Consejo Municipal de San José del Golfo del Departamento de Guatemala. Sin embargo, considera el Ministerio Público que a la luz del artículo 63 del Código Municipal, en efecto, la municipalidad puede acordar una consulta a los vecinos cuando estime que el asunto sea de tal trascendencia que pueda afectar a todos, pero también es un derecho de los vecinos solicitárselo al alcalde cuando considere que sus derechos se ven afectados. Es más, la ley hasta le atribuye efectos vinculantes a esta consulta, siempre y cuando se cumplan los presupuestos que establece la ley. De esa cuenta, considera el Ministerio Público que en este caso concreto no se agotó el principio de definitividad, desde luego que los postulantes no acudieron ante la autoridad señalada como recurrida a instar el procedimiento que les faculta el artículo 64 del Código Municipal y en ejercicio de dicho derecho acceder a esta autoridad para que pudiera concederles el derecho a consulta que señalan en el amparo no se fijó por parte de la autoridad impugnada.
En este sentido, lo ha considerado la Corte de Constitucionalidad en las sentencias dictadas en los expedientes 2145-2010 y 1687-2008. Existe también abundante y reiterada doctrina en cuanto a la observancia estricta del principio de definitividad como presupuesto para la procedibilidad de la protección constitucional que se solicita. En consecuencia, ante el incumplimiento de este requisito ineludible y que debió ser obligatoriamente observado por el postulante, el Ministerio Público solicita a esta honorable Corte que al conocer en apelación declare sin lugar el recurso planteado, que confirme la sentencia recurrida y que en consecuencia deniega el amparo solicitado ante su evidente improcedencia. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Zamora Ordóñez. Se clausura la presente audiencia. Buen día.